Hola, hola, ¿cómo estamos mi gente? Aquí estamos una vez más en la cueva y sus secretos, pero una cueva sin filtros. Aquí estamos su servidor Mario y aquí está Geraldine, para que vengan, escuchen nuestro video con unas palomitas, unas cervecitas, con lo que ustedes quieran y escuchen un ratito de lo paranormal que hemos vivido en esta casa y en muchas otras. Que escuchen, no se vayan porque esto apenas comienza. y claro que sí mi gente, una noche paranormal. Estamos aquí ya bien listos para que ustedes vean el video y se la pasen más que nada. Pero quiero decirles que todas esas historias que vamos a contar paranormales son verídicas, son pasadas por aquí, por Geraldine y por su servidor. No son contadas, son verídicas. Así que no se lo pierdan mi gente. Y muy pronto, muy pronto, muy pronto viene el otro, ¿verdad? Pero por ahorita, vámonos ¿A dónde? a grabar. A grabar se ha dicho. Chao mi gente, disfrútenlo. Hola, hola mi gente, aquí ya estamos por empezar aquí en este tema de hoy que se llama Lo Paranormal, aquí con su servidor Mario, aquí en la cueva de los secretos, pero nada más y nada menos que una cueva sin filtros. Y aquí nada más y nada menos que a la bellísima Geraldine con ustedes. Hola, 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 mi gente bonita. Aquí estamos. Bienvenidos a este video. Espero que se queden aquí. Ya habíamos grabado un video más, pero no salió. Entonces tenemos que volver a hacerlo. Pero pues vamos a darle. Sí, mi gente, aquí estamos para servirles, claro que sí, para darles un buen contenido más y nada menos que para que ustedes lo disfruten. Pero hoy se viene lo bueno, ¿verdad? Hoy tenemos lo que es paranormal, que más que nada vienen las experiencias de Geraldine y de su servidor, pero más que nada más y nada menos que de Geraldine, que es la que ha tenido un poquito más conecte con esta situación, ¿verdad? Sí, vamos a contar las cosas que han pasado a lo largo de mi vida. Cosas que he visto y pues quédense y a comenzar. Pero bueno, Geraldine, más que nada, me pregunta lo paranormal, pues viene siendo algo que es fuera de este plano, de lo que la gente llama normal. Más que nada, a veces la gente nos puede llamar locos, pero gente que a veces todavía no entiende esto en realidad de lo paranormal, de la diferencia que en realidad viene siendo. Pero hoy tenemos este día aquí a Geraldine, vamos a hacerle esta entrevista para ella, para que nos cuente su primera experiencia. Bueno, pues mi primera experiencia comenzó en la casa de tu mamá. Yo estaba embarazada, entonces no sé por qué cuando estoy embarazada es cuando veo más cosas, cuando suceden más cosas en mi vida. No entiendo si tiene que ver con algo o no sé, pero fue cuando estaba embarazada que yo vi a la primera vez era una momia, vendada con vendas verdes. Entonces, al instante que ella se iba desenrollando, me iba ahorcando a mí, este, hasta el grado de que yo pues empecé a orar y todo y decir, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Será un sueño? Ok, y empecé a orar y orar hasta que pues amaneció, ¿no? Y el día ya siguiente pues yo tenía aquí rojo y yo decía, pues qué onda, si fue verdad o, o fue un sueño. Entonces, pues tú no sabes, ¿sigo hablando? ¿Sí? Tú no sabes o no tienes conciencia si es un sueño o es la realidad o qué pasa. Entonces yo pues sí, le conté a él, pero pues, como siempre la gente nunca te cree, nunca cree y tal vez te juzga de loca o no sé qué, pero pues pasa, ¿no? Pero más que nada, como dice Geraldine, las cosas pasan, ¿verdad? Pero más que nada lo que queremos saber nosotros, bueno, las experiencias que tú has tenido, es
¿Sientes físicas esas experiencias que tuviste? ¿Sentiste que no solamente fue como una ilusión, sino más que nada, si sentiste algo físico en ti? Como ahorita están pasando varias cosas y tú te preguntarás el por qué, ¿no? Y hay muchos tropiezos que están sucediendo el día de hoy y uno se pregunta por qué. Lo paranormal siempre, aunque no lo crean, siempre está ahí y el diablo siempre va a estar atacándote. Y sí, claro, he tenido físicamente, sí, pues cuando veía esas cosas o soñaba porque no sabía qué, sí amanecía como con rojo, con moretones y todo eso, pero no fue nada muy grave, sino pequeñas cosas que a veces dices, no, pues a lo mejor yo me rasqué, pero pues tú tienes también que creer que hay algo malo, ¿no? Pero tú sientes que cuando dices que lo del embarazo, sientes que las personas o las mujeres embarazadas corren el riesgo un riesgo más alto a tener esas consecuencias. O sea, no digo consecuencias, sino esas experiencias con lo paranormal. Pues no sé, porque solamente me pasaron de las dos niñas. No entiendo del niño, no, del niño fue el embarazo más tranquilo, más bonito, y mi hijo es como más, es otro mundo. Mi hijo es algo más, no entiendo. Y las niñas sí ven cosas y han tenido experiencias más paranormales. Entonces a veces he visto videos que a veces cuando tú sueñas estando embarazada es porque tal vez la persona que tienes es muy grande y va a tener dones, por eso tú pues los experimentas más y sientes. Entonces tal vez puede ser eso, que ellas iban a tener las dos, sí, porque algo de eso, y tal vez yo lo sentía más embarazada. Y pues más que nada que sí, pues sí, es un cambio de vida, pero sobre todo lo que ella me contaba, de todo lo que pasaba, pues sí, de primero, pues como todos, ¿verdad? Yo creo que es algo que lo haces como incrédulo y te preguntas y dices, ¿será verdad todo este rollo? ¿Será que lo soñará nomás o me estará inventando? Pero creo que hasta que me tocó vivir una experiencia, la primera experiencia con ella, fue cuando cambió el semblante de que yo dije, esto ya no es normal. Porque Geraldine tiene una experiencia que le vamos a poner nada más el nombre de las vías, ¿verdad? Las vías creo que fue una de las experiencias más fuertes que creo que yo me recuerde que yo viví con Geraldine. Y pues más que nada que ella nos platique cómo estuvo ese rollo, ¿verdad? Bueno, pues ese día fuimos al cine, un día normal. Fuimos a ver una película, no me acuerdo, pero no era de miedo, era de comedia o no sé qué, pero nada de miedo. Entonces al salir estaba muy nublado, estaba el día, sentía, no sé, con miedo, y él me dijo, huele raro, huele a algo. Ajá, huele a azufre, o sea, yo salimos del cine y yo saliendo del cine le dije a Geraldine, le digo, es que me huele raro, y como dice ella, yo miraba al cielo y el cielo se miraba como muy gris, pero, o sea, pues ya era de noche, estamos hablando que eran como las 12, ¿no? 12, sí, 1 de la noche. Y sí, salimos tarde ahora sí que del... Es que esa era nuestra costumbre, ir al cine y íbamos a las horas de nada. Sí. Siempre nosotros hemos sido muy nocturnos, nos hemos dormido muy tarde. Entonces sí, íbamos al cine a esas horas, andábamos, pues sí, como dicen, a la hora del chamuco por ahí. A la hora del mero merequetengue. Pero dime, ¿qué fue la experiencia que dejó ahí? Pues ya íbamos, y mero donde está la PEN, no sé si entre la 17, la 15 por ahí, hay unas vías del tren. Entonces cuando mero íbamos a pasar, todavía no las pasábamos, yo vi una mujer de blanco, grande,
grande, grande, grande, y con pelo largo, negro, así largo el cabello, y miré nomás la silueta que pasó así, va pasando despacito. Entonces yo grité, Mario, y él dice que solamente vio una luz, ¿no? Yo miré nada más como cuando yo volteo a ver a Geraldi, que Geraldi me grita, yo simplemente veo como un tipo resplandor, como una luz blanca que fue así como, pues, así, ¡fum! Una luz blanca que pasó así de repente. Eso es lo que yo recuerdo en ese momento. Y yo miré la silueta y en eso pues explota el vidrio del lado de mí. Yo iba embarazada, como les vuelvo a repetir, y explotó así en pedacitos chiquitos y no, pues fue un susto muy grande. Creo que para mí, cuando yo veo esa luz, pasamos las vías del tren, y pasando las vías del tren, o sea, no le estoy diciendo que corrí una cuadra, no. Pasando las vías del tren, el vidrio explota. Explota. Y dijéramos, bueno, pues alguien te aventó una piedra o algo así, pero no, esto fue como una explosión que hasta zumbó, o sea, se oyó como un tronido, donde ¡pum! O sea, explotó el vidrio. Y me acuerdo que yo nomás puse mi brazo así en ella y le metí, le metí recio a la, teníamos un carrito en ese tiempo, o no, traíamos una ven, era la traíamos ven. la ven de mi papá. Ajá. Traíamos la ven de mi papá, y y él fue el que más que llegué, le metí de volada. Me acuerdo que a mi papá le dije, es que pasó algo, y como que él me dijo, no creyó. Nunca nos creyeron y nunca nos han creído nada de lo que decimos. Porque la gente es muy ignorante y piensa que solamente existe el bien, pero pues si existe el bien, existe Dios, existió todo lo que vivió Jesús, ¿por qué no va a existir el mal? ¿Por qué no va a estar, no? Pues más que nada porque sí, o sea, es un ámbito espiritual donde, como dice Geraldi, hay lo bueno, hay lo malo, y tenemos que estar abiertos también a ese mundo, porque no podemos pensar que no puede pasar algo malo. O sea, hay luchas espirituales, cuales tú has tenido demasiadas, que me has contado, pero sobre todo las experiencias que Geraldi ha tenido, pues sí son un poquito fuertes, porque conforme el tiempo creo que tus experiencias fueron aumentando ahora sí que de volumen, por decirlo así, ¿no? Sí, porque antes eran como sueños, como, pues sí, yo decía, a lo mejor estoy soñando, pero ya pues rezaba, oraba y ya, o sea, amanecía y yo decía, fue un sueño, porque uno luego dice, no, pues son sueños, porque no aceptas que estás mirando o que puedes ver cosas así, pero pues sí, conforme los años fueron subiendo y subiendo hasta llegar a un punto donde ya no aguantaba yo, donde yo ya no quería dormir, yo tenía mucho miedo, ya yo provocaba peleas, él tal vez no entiende muchas cosas de las que se han vivido todavía en el matrimonio, pero hubo un momento cuando nació la niña que yo peleaba todas las noches y yo ya tenía un año sin poder dormir, y yo provocaba pelear y yo le decía, es que hazme caso, es que no puedo dormir, y ya provocaba peleas porque lo que yo quería es no dormir, era que la noche pasara rápido, que amaneciera para yo no estar viendo tantas cosas, porque si yo dormía o algo, yo sabía que iban a pasar cosas feas. Pero más que nada, pues sí, es como lo dice Geraldi, o sea, es sin filtros, es contarles a ella un poquito de lo que ella sentía en ese momento. O sea, que yo en realidad, como su esposo, no entendía, la neta no entendía, quería comprender, pero creo que a mí me llevó un poco de más tiempo poder pasar una experiencia juntos, donde yo dije, no, pues esto ya no es normal, ya salimos de
de algo que se convirtió como en algo tan real que debes de dejar de dudar que esas cosas no existen. Pero más que nada, Geraldi, esa fue una de las primeras experiencias que tuviste, que yo recuerdo que viví contigo. Pero hubo otra experiencia donde más que nada en la casa, vamos a ponerle la casa que vivimos, la casa del cuarto de los vidrios, porque ves que era una casa que tenía atrás un cuarto lleno de puras ventanas, por decirlo así. Y en ese fue donde yo ya vi algo físico. Uy. Donde vi algo físico, donde dije, o sea, un animal. ¿Qué es este rollo? Pero dinos, en esa, ¿qué fue lo que pasó? En esa casa, yo presentía que había alguien. Nunca supe qué, pero presentíamos, ¿verdad? Que había algo. No sé si sean niños o no sé qué, pero ustedes saben que cuando tú ves niños o algo, un niño nunca va a ser un niño, es algo más feo disfrazado de un niño. Entonces, no, pues no sabía. Y en esa casa fue cuando una vez yo ya tenía a la niña, él se paraba temprano para irse a trabajar. Se paraba a las 4 de la mañana, entonces se paró, me dio mi beso, se va y no sé cuánto pasó, 10 minutos que como que me duermo y volteo y está una vieja vestida de blanco y ahí ya con pelo canoso, así como una viejita, como con canas y así, y fea, y lo más feo que yo recuerdo, hasta ahorita estoy platicando y yo la recuerdo exactamente como era, y una sonrisota así, y estaba, y nomás me veía con esa sonrisa, y pues estaba yo así con mi brazo, la niña, y como que aquí la tenía a la vieja, como que yo la estuviera abrazando. Entonces yo la veía y me volteo y empiezo a rezar. Me acuerdo que recé el credo, el Ave María, todos los rezos, le pedía a Dios y todo, que ya quería despertar. Yo decía, ya quiero que amanezca, si es un sueño, despiértame, asustada. Y yo sentía que algo me hacía así, que ella me rascaba mi mano así, y no quitaba. Entonces ya pues amaneció y dije, ay, gracias a Dios ya amaneció, a lo mejor fue un sueño, pero también al verme mi mano yo tenía así como, dije, la rascada. Cuando yo me enseñó, me platicó y me enseñó la mano, pues yo miré, no era rascada, era como tipo arañones. Entonces fue donde lo que ella me contó y yo al mirar su mano, yo dije, pues, ¿qué onda, verdad? O sea, ahí fue donde ya me empecé a cuestionar más sobre lo que estaba pasando, donde decía yo que, pues, ¿qué onda? O sea, esto ya no era normal, ¿qué estaba pasando? Ya ponía un poco más de atención, en lo que Geraldi me platicaba, porque es obvio, como dice Geraldi, mucha gente no cree, mucha gente te va a decir, no, o sea, pues, más que nada mucha gente se guía por lo espiritual, ¿no? Porque no, pues es que Dios existe, sí, nuestro Padre existe, pero nuestro Padre mismo nos dijo claramente, nos dijo que así como existe todo lo bueno, existe lo malo, y Geraldine lo acaba de poner hace ratito, les acaba de decir eso. Pero más que nada, en esa experiencia fue una donde ya fue algo físico, ¿no? Donde ya vimos que fue algo físico, que ya no nomás era como dice ella, si era un sueño, si era lo que era, sino ya se convirtió en algo físico para ti. Sí, ya fue algo más físico y ahí la verdad yo siento que sí fue real, que no fue un sueño, que sí estuvo eso ahí.
Esa mujer la tuve en mi cabeza durante mucho, mucho tiempo. Y ahorita que me acuerdo, digo, pues tal vez por eso también tuve muchas ansiedades, depresiones y todo, porque a lo largo de mi vida siempre me persiguió la depresión y la ansiedad. Y he visto que también cuando uno tiene esos problemas, atraes a todo lo malo, a todo lo oscuro, porque son demonios. La ansiedad es un demonio, la depresión es un demonio que tienes. Entonces, al traer esos demonios, atraes más y más. Y Pues sí, pues es como dice Geraldi, o sea, son entornos de nuestras vidas que a veces nos lo han platicado y nos lo han dicho que ahora sí que el estado demoníaco se alimenta de todo lo oscuro, se alimenta más que nada de la depresión, de las peleas, de todo ese rollo, o sea, por eso cuando platicamos lo de ansiedad dijimos que todo esto venía arraigado también de muchas cosas más, no nomás es un problema mental, es un problema espiritual también podremos decir en ese entorno, porque son guerras que se pelean y son guerras que se luchan con uno mismo y uno no sabe en realidad con qué más está peleando uno, en serio, la verdad. Y también cuando veas esas cosas, pues tienes que descartar también lo psiquiatra, porque muchos años yo decía, pues yo estoy loca. A lo mejor yo veo cosas porque estoy loca o por todos esos problemas que tenía, yo creía. Pero, o sea, ya cuando dije, no, no estoy loca, fue cuando más gente veía lo que yo miraba y decían, es que yo miro en tu casa o aquí hay algo, y ahí fue cuando dije, es que no, no estoy Ya loca, o sea, yo fue donde cambió sí, porque todo. tienes que descartar también eso. Hay muchas personas que sí ven cosas, pero en mi caso pienso que no fue eso, que sí. Pero yo pienso que ya lo más fuerte fue en esta casa, ¿no? Fue donde ya tú empezaste a vivir cosas ya más visuales, ya no dormidas solamente, sino ya eran visuales, donde tú Sí. ya te sacabas de onda de que las cosas que tú llegabas a ver, como nos puedes contar ahora sí que lo que pasaste cuando, ahora sí que le podemos llamar el cuarto donde mirabas a los niños escondiéndose de algo. Pues sí, una vez, lo primero que miré fue una vez cuando pues mi niño estaba chiquito, estaba en las andaderas y yo estaba haciendo del baño, entonces pues dejaba la puerta abierta para estar con el niño. Entonces el niño, creo que sí me gritan, era Dylan, estaba en las andaderas. Yo recordaba y decía que era Kiana, pero era Dylan. Y decía, el niño dijo, mala niña, y volteo y miré una niña. Y ya, ahí empezó, yo no fue, eso no lo soñé. Los niños, yo miraba dos niños en el closet de mi cuarto, nunca fue un sueño, sino que yo me los imaginaba, dos niños siempre ahí abrazados, escondiéndose de alguien. Y yo le decía a él, es que yo miro esto, pero igual, tú no sabes si estás loca o si tú te imaginas cosas o no sé qué. Y yo le decía, es que yo miro dos niños ahí o yo me imagino dos niños ahí. No sabía por qué, pero también hoy vi un video donde las visiones se presentan en imaginaciones y tú te imaginas a veces algo, no es porque te lo estás imaginando, es porque ahí hay algo. Entonces yo lo miraba, me imaginaba dos niños en el closet que estaban escondiéndose con mucho, mucho miedo de alguien. Ya después, conforme fue avanzando el tiempo y todo, porque eso ha sido algo muy largo, no es algo que hay de no, fue algo porque mi hijo creció y todo, me embaracé de la niña y cuando estaba embarazada de la niña, la más chiquita, fue cuando empecé a ver al hombre de negro y empecé a mirar que los niños se escondían de él.
porque él fue el que los mató. Y pues sí, ellos tenían miedo y se escondían. La niña era más grande y abrazaba al niño chiquito. Y un poquito sobre lo que ella cuenta en ese cuarto, era donde en ese cuarto hay una mancha. Ahorita ya hay otro piso, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba una mancha que yo le decía a Geraldine, es que esta mancha no es normal. Cuando ya hice un poquito de averiguar sobre las manchas en la madera, yo miraba que la sangre pues no se quita. O sea, por más que le eches lo que tú le quieras echar, no se va a quitar. La sangre es muy pesada, no puede desaparecerse nomás porque sí. Ahora, quise averiguar, ahora sí que el historial de esta casa, me acuerdo que quise averiguar el historial, no me aparecía nada, o sea, todo nomás me aparece desde que pusieron en venta la casa, de ahí para atrás, no me sale nada de historial. Y lo que yo notaba mucho que le platicaba a Geraldi en ese entonces era que cuando yo estaba acostado se me venía un olor a excremento, pero era un olor tan fuerte que pareciera que alguien se hubiera ido a hacer del baño ahí al lado. De hecho, hasta llegamos a contratar a alguien cuando andaban arreglando la plomería de que se asomaran hasta allá adentro para ver si no había un animal muerto, ¿verdad? Sí. Porque pensamos, hasta llegamos a pensar en eso de que, o sea, a lo mejor había un animal muerto y por eso olía tan feo. Cuando ya fuimos conociendo más acerca de lo espiritual, nos dimos cuenta que pues cuando oyes o hueles esos olores fétidos, pues vienen siendo, ahora sí que entes demoníacas, espectros, que pues no son de este plano, y cuando ya te empiezas a dar cuenta que pues esto ya no es normal. Pero más que nada, pues como dice Geraldi, va, las experiencias que ella fue teniendo poco a poco en esta casa se fueron haciendo más fuertes conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Sí, pues ya pues sí, siempre era ver a ese señor, todas las noches lo miraba, despertaba de repente, yo me acuerdo que despertaba y siempre le decía yo a él, cierra la puerta, pero él siempre se quedaba con la puerta abierta por los niños para escucharlos y yo, no, ciérrala. Y hasta el día de hoy siempre le digo, cierra la puerta, a mí no me gusta dormir con la puerta abierta o así, no me gusta porque el día que él abre la puerta yo miro cosas. Entonces siempre le decía, cierra la puerta, pero él decía, no, porque no vamos a escuchar a los niños. Y siempre la dejaba así como entreabierta, pero siempre yo despertaba y miraba a ese hombre de negro. Y no, lo miraba desde que entraba desde el pasillo, caminaba y se quedaba mero en la puerta y nomás estaba así mirándome. Era un hombre con gabardina larga, sombrero. Solamente recuerdo mirar el sombrero, la gabardina, los pies nunca se los miré. Y eso es lo que recuerdo alto. Y lo miraba todo el tiempo. Fue un año donde es cuando les digo que yo ya no quería dormir, que yo batallé mucho, hasta fui al doctor a pedir pastillas para dormir, porque no podía, tenía insomnio, pero también sabía que si yo dormía yo iba a ver cosas. Vas a tener una mala noche. O iba a tener malas noches, entonces yo quería que pues pelear, hacía cosas para que la noche pasara así rápido. Y a ver cómo todo va conectado, ¿verdad? O sea, es como dice Geraldi, ese güey que miraba, o sea, él sí estaba muy arraigado a este hogar, ¿verdad? Estaba muy arraigado a esta casa, nos costó sacarlo, pero pues puede explicar Geraldine, ahora sí que la primera guerra espiritual que tuvimos en esta casa, sí fue un poco pesadita, ¿no? La primera guerra espiritual que hubo aquí en la casa. Sí, pues ya fue cuando estábamos yendo a una iglesia cristiana y ellos fueron los que nos enseñaron que tienes que orar en tu casa, sacar demonios y todo. Entonces ellos vinieron, oraron por toda la casa,
ellos no echan agua bendita, ¿verdad? Nomás, Pues es alabanza ajá, y pura oración. alabanza, ponen música y puro alabar y alabar. Y la oración más que nada. Ajá, orar, sacar todo. Y pues sí, o sea, se sentía una tensión muy, muy fuerte en ese cuarto, ¿verdad? Sí. Había uno de ellos, me acuerdo que mientras estaban haciendo oración, yo miraba que él, pues ves que uno pues cierra los ojos y está uno en oración, yo mira entre ojos que él se asomaba y se asomaba para ese cuarto, ¿va? Y no, creo, no Y sé si entró o si entró, no me no acuerdo. quería entrar, porque Ya el él último. decía que él no Ajá. quería entrar, porque, o sea, váyanse a ver cómo esas personas, ya después vas aprendiendo de cómo sientes eso que está ahí. Y él no quería, él le costó entrar para allá, porque él nos decía que si él entraba, él sentía que algo mal estaba allá, que algo no lo quería allá. Entonces, pues creo que les costó esa noche. Costó, y ahora que me acuerdo, estaba una de las que oraba, una señora, y ella directamente va al closet donde yo me imaginaba a los niños, y ahí empezó a orar y todo, a alabar, y fue cuando ella, acuérdate que empezó a llorar. Y Oh, sí, empezó a llorar lloraba mucho. mucho, mucho, a llantos y todo. Y pues yo y él nos quedábamos porque también en ese momento nosotros apenas habíamos entrado a esa iglesia, no entendíamos muchas cosas, nos quedábamos como sorprendidos, Sí, pero, sacados de onda. ajá, sacados de onda, pero al ver que ellos estaban en ese cuarto y al ver que esa persona oraba por ese closet, y el miedo que sentían todo, fue cuando yo dije, yo no estoy loca, o sea, que todo lo que he mirado, lo que he visto, sí es real. Y lo más impresionante fue cuando ella te mencionó a los niños Sí, que ya miró ahí. cuando terminamos y todo, pues ya ella fue cuando dijo, es que miré dos niños abrazados y exactamente como yo los miraba, entonces yo, o sea, yo como les digo, yo nunca soñé, yo siempre me imaginé que estaba, no sé, se me venía como una visión, como, una visión tuve, y ahí vi a los niños, está con ropa de antes, antigua, y pues ya fue cuando él se queda así, y también pues, Una de las veces más que me saqué de onda y dije, o sea, qué rollo, o sea, ya no me lo dijo Geraldi, ya también lo dijo esta persona y es donde te vas dando cuenta que ya no es, como una vez más, vas entendiendo que ya no es normal, donde ya vas aprendiendo que tu esposa tiene como un tipo don, donde ve cosas y tienes que aprender también sobre de ello para que ahora sí que es una ayuda de aprendizaje entenderla, pero más que nada saber de lo que se está tratando, ¿no? O sea, sí. pero ahora sí que la pregunta fue, es que yo podría platicarlo, pero Geraldine, me gustaría más que lo contara ella, qué fue lo que pasó después de que ellos fueron a orar a tu casa. Ah, pues fue cuando ya estábamos durmiendo, ¿no? Y pues a veces dicen que cuando alguien viene y ora a tu casa y todo, mueve muchas cosas. Entonces ya esa misma noche, pues ya eran como las 2 de la mañana, Sí, ya era tarde. y escuchamos un lamento, un grito Pero el feo, lamento no crean que fue, no, el lamento fue feo. algo que hasta el día de hoy lo No, tenemos en nuestra mente, lo ¿no? tenemos en la mente porque fue un lamento fuerte que parecía que lo habían hecho afuera de la ventana. Sí, un lamento, no, que nadie lo puede hacer, no, algo que se escuchó desde lo más profundo.
Entonces, pues sí, lo escuchamos. Es que tú eso platícalo. Porque... Más que nada, sí, escuchamos ese lamento, estuvo fuerte, como dice Geraldi. Fue algo que ya no fue normal, pero me acuerdo que ese día todavía lo escuché y nos volteamos a ver al mismo tiempo. Y yo le comenté y le dije, ¿escuchaste? Y ella me dijo, sí. Y fue donde te quedas como que, ¿escuchaste lo mismo que yo? Sí, sí escuché. Hagan de cuenta que en ese mismo instante empezamos a oír las pisadas en la casa, pero era Sí, como que si corrieran, ¿verdad? Ajá, como que, y no una persona, sino dos o varias Sí. que corrían Y así. el problema era que eran pisadas pesadas. O sea, como si fuera un piezote así que pisara la madera, porque pues nuestra casa es de madera, ¿verdad? El piso, y pues sí se escucha pues más fuerte. Siento que se movió la casa así como que se cimbraba. Ajá, cimbra. Y haz de cuenta que pues yo y Geraldi nos quedamos así como, ahora sí que en la cama así yo y ella como, en realidad está pasando este rollo. Y de repente se oyó, es que azota algo. Eso fue en el pasillo, ¿verdad? Obviamente me acuerdo que automáticamente cuando se oyó ese fregadazo, los dos nos echamos la cobija encima. Imagínense cómo estuvo ese día, esa noche tan pesada que nos dio tanto miedo que ahora sí que como las películas, ¿verdad? Nos echamos la cobija encima. Sí. Y yo y Geraldi empezamos a orar y los rezos que nos sabíamos y a darle con todo, pero al mismo tiempo también fue cuando yo te dije, no, los niños. Ajá. No fue, o sea, fue algo que pasó así rápido. Y fue cuando le dije los niños y teníamos que, obviamente, si vemos y los pasos iban hacia ellos, uno se asusta. Y yo siempre le digo, hey, los niños, porque está lejitos. Sí. Y después cuando ya nos levantamos. Pues ¿no? Sí, pero acuérdate que cuando estábamos tapados, sentíamos, no nos queríamos destapar porque sentíamos una presencia. Más que nada yo sentía una presencia ahí que estaba parada justo al lado de mí. Que fue cuando ya, después de orar, fue cuando ya nos animamos a quitarnos la cobija. Y lo más impresionante fue que lo que se cayó, nosotros en ese pasillo teníamos un cuadro familiar de nosotros, de mis hijos. Ese cuadro era de vidrio. Y hagan de cuenta que así como azotó, o sea, el fregadazo que se escuchó, el vidrio no se quebró, ¿verdad? No, quedó intacto. El vidrio quedó igual. O sea, solamente lo que se quebró fueron las maderitas, los marcos, las maderas, pero, o sea, ¿por qué se quebra todos los marcos y los vidrios caen desde arriba y quedan intactos? O sea, pues donde nos sacamos de onda. Al otro día, luego le hablamos al pastor, ¿verdad? Y le contamos todo lo que había pasado. Fue donde ya aprendimos que se había desatado una guerra espiritual aquí en la casa, porque cuando pues mueves algo que ya tiene mucho tiempo arraigado en tu hogar, se va a desatar algo que no va a estar entendible y que hasta puede darte miedo y que ya no lo vuelvas a hacer. Dejes. Pero más que nada nos impresionó que ese mismo día, cuando ya mi hija nos escuchó que estábamos platicando de esto, ¿verdad? Ya se nos acerca y nos dice, pa, es que yo tuve un sueño muy raro. Le digo, ¿por qué, hija? ¿Qué soñaste? Me dice, es que yo soñé con una serpiente blanca. Dice, estaba blanca toda, con ojos rojos. Dice, y que venía a mí y me decía que no dejáramos entrar a esas personas. Dice, y cuando ella me decía esas personas, se dirigía a las personas que habían venido a orar, ¿va? Que ella las miraba afuera de la casa. Y dice que le decía que no dejáramos que esas personas entraran a la casa y vinieran a hacer eso porque era malo, ¿verdad? Entonces tú al darte cuenta que ya no nomás somos nosotros, que ya también tus hijos en medio de
de sueños, están teniendo avisos. Fue donde nos dimos cuenta que no, o sea, esto no iba a terminar ahí. Fue donde vinieron una segunda vez, ¿va? Sí, estuvieron una segunda vez y estuvieron haciendo todas las, acuérdate que todo, las reuniones que se Todas las reuniones hacían, se hicieron aquí en la casa. los lunes hacían oración por toda la gente. Es muy bonito la iglesia cristiana, los lunes hacían oración, los miércoles hacían estudio de Biblia y así, y lo hacían aquí para ir sacando todo, pues sí, todo eso. Y más que nada, ahora sí que pues podemos pronunciar la iglesia, se llama Vivir Church. La mera verdad, pues aprendimos demasiado de ellos, o sea, todo lo que nos fueron enseñando al discipulado, o sea, sí aprendimos y vaya que nos hicieron abrir los ojos de una diferente forma al ver esto ya no nomás como un miedo, sino que ya estábamos en un plano de una batalla espiritual donde tienes que luchar por tu casa, tienes que luchar por tus hijos, tienes que luchar por ti mismo, porque esto es una lucha. Estamos en un plano donde, volvemos a decirlo, existe lo malo, existe lo bueno, pero tienes que mantenerte activo, porque si no esto pues te lleva o te arrulla y mientras se tenga dormido no va a pasar nada, pero cuando empiezas a hacer algo es cuando se mueven todo el rollo y es cuando empiezan a pasar cosas. Dicen que cuando no sabes de las cosas de Dios y de lo espiritual y todo, eres una persona pues ignorante. Cuando sabes, ya conociste a Dios, conociste todo lo espiritual y lo dejas, es cuando otra vez tú lo dejas y ya es más malo saber de él y dejarlo, porque ahí es cuando todos los demonios entran y entran más fuertes, porque tú ya conociste que hay un Dios y que existe lo bueno, existe lo malo, y aún así estás dejando y uno se vuelven personas tibias. Lo decían, ¿verdad? Los tibios. Y los creo que vomita a Dios, fíjense qué tan feo se y escucha, es feo, pero... y creo que ahorita casi todos estamos en esta situación porque no hacemos lo que deberíamos hacer. Sí, o sea, es como dijo una vez, es preferible mejor que nunca hubieras sabido de esto a ya saberlo, porque como dice Geraldi, ya estás advertido, ya sabes lo que puede pasar, entonces se te hace fácil volver al mundo, pero sin saber que esto va a regresar hasta 10 veces más fuerte. Pero esta fue una de las experiencias, pero también tiene mucho que ver, ahora sí que, pues, si decimos el nombre de ese güey, el que estaba muy arraigado aquí en nuestro hogar, el hombre que platicaba Geraldi ahorita hace un ratito, ese hombre no solamente lo vio ella. ¿Quién más lo llegó a ver aquí en la casa, Geraldi? También la niña de 7 años, fueron como 3 meses que ella de repente volteaba y me decía, mami, mira, le decía, ¿qué? Es que veo a un señor, aquí está un señor de negro sentado en el sillón, y yo me quedaba, y luego de repente lavando los trastes o algo, mami, ahí está. Ella llegaba y estaba en un lugar jugando o algo y corría y me decía, mami, mira, aquí está. Y es feo, ¿no? Que sí, pues tu hijo te diga eso feo, en ese momento. Y yo no sabía ni qué decirle, porque yo decía, pues ahora ella lo está viendo, y cuando ella me dijo, es que tiene una gabardina negra y tiene, o sea, yo dije, entonces yo no estoy loca, es cuando yo dije, todo lo que he visto, o sea, sí fue real, porque ahora mi hija, porque hay muchos testimonios, o sea, la gente que vino y lo miró y miró las cosas y ya fueron como 2 meses, todos los días nos decía, ahí está, y ahora ahí está. Y es feo porque pues es tu hijo y
Es feo sentíamos bien feo. y se combina porque sientes feo, pero a la vez sientes bien porque dices, pues qué rollo va, o sea, ¿qué está pasando? Y ya, o sea, al principio ya tenía miedo, pero mi hija es tan valiente, es una niña, o sea, que ya después una vez yo le dije, mira, cuando veas a ese hombre, dilo, vete de esta casa porque esta es mi casa y aquí está Dios, y le enseñé cómo orar y sacarlo. Y yo mando aquí en esta casa y a decretar y a sacar, pues sí, como dicen, a sacar demonios. Y le decía, dile malas palabras, porque he visto que así se tiene que hacer, decirles malas palabras y hablarles duro y no tener miedo. Y así lo hacía la niña, vete, vete, ay, ven a la niña chiquita, vete de aquí, esta es mi casa y aquí está protegida por la sangre de Cristo. Y decía todo eso y ya de repente, o sea, ya la niña lo veía así afuera, pero lo Lo, siguió viendo lo hasta... más cañón fue que hubo una tercera persona que lo vio y esa tercera persona era un amigo de mi hija, la mayor, vivió aquí. Entonces dice que un día él llegó, ¿verdad? Él llegó, dice, y yo me parqué, dice, pero la luz del cuarto estaba prendida, ¿verdad? Nos dijo. Él nos contó esto así un día que estábamos cenando, nos contó, ¿verdad? Sí, yo estaba prendida la luz, dice, y dice, pero oiga, se miraba que alguien estaba adentro. Y yo dije, pero ese día, me dijo ella, nos dijo, va, que no había nadie ese día. Creo que ese día andábamos en una fiestecilla. Dijo, y yo miraba a alguien adentro, dice, y se miraba la silueta, dice, y se miraba con un sombrero, va, nos viene diciendo. Y ya cuando nos dice eso, digo, nos quedamos viendo yo y Gerald y decimos, ok, esto ya está rebasando lo, ahora sí que lo que podíamos a lo mejor cuestionarnos, pero ahorita ya nos estaban confirmando que alguien más ya lo había visto. De hecho, ese día el muchacho no se quiso meter, ¿verdad? Dijo que nos esperó hasta que llegamos. No se quiso meter porque dices que yo lo miraba ahí parado, dice. Se miraba, lo podía ver yo afuera, que estaba la silueta parada ahí, dice. Y ya al saber eso fue cuando ya acudimos, ahora sí que al diácono Alejandro. Él ya es experto en exorcismos. Y él vino y exorcizó la casa, ¿verdad, Geraldine? Sí, y pues vino, hizo oración por toda la casa, sí, Hizo ¿no? oración y aventó Este, sal y sal, agua bendita, todo tenía que estar abierto, en toda la casa desde al principio, los cuartos, todo, pero igual, él el entrar al cuarto, él se puso serio ahí, ¿verdad? sí, en el cuarto. En el cuarto ese donde les decíamos que ahí veíamos al Señor, a los niños, se puso serio y él al instante nos dijo, ¿quién duerme aquí? Y le dijimos, nuestra niña, es que este cuarto se siente muy triste, se siente algo. Eso es lo que yo me acuerdo. Sí, sí nos dijo. Y empezó pues a orar y todo, y pues ahí, o sea, y también ver que otra persona sienta cosas en ese cuarto, o sea, así te quedas como Que ya no es una, dos, tres, cuatro, ya es una quinta y ya, persona. o sea, antes eran personas cristianas, ahora viene alguien de la iglesia católica y vuelve a sentir eso algo, que, ajá. y más que nada, él exorcizó la casa, nos exorcizó a nosotros. Ahora queremos decir, no porque sea un exorcista quiere decir, ay, va a venir a sacar un demonio. Uno no sabe, pero también ellos lo que hacen al hacer eso es limpiar tu casa, limpiarte a ti para que todas las envidias, toda brujería que haya visto se vaya, ¿verdad? Entonces, lo que pasó ese día, pues ya vino, él nos ayudó, nos hizo el favor de venir aquí a orar en la casa. Lo que pasó ya más adelante fue que ya mi hija ya no miraba al hombre adentro de la casa. Ahora ya lo miraba afuera, lo miraba mucho en el árbol que está ahí enfrente, al principio,
y luego ya fue cuando pues ella se bautizó y ya después lo miraba aquí atrás que él estaba de una esquina, caminaba así como desesperado, me decía, mija, es que está, Dice, nomás está caminaba. caminando para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces cuando nos dice eso, pues yo le hablo pues al diácono, ¿verdad? Le hablo, oiga, señor Alejandro, es que mire, mi hija me está volviendo a decir esto. Y me dijo, ¿saben qué me llamó la atención de ese entonces, ahorita que me estoy acordando, Geraldine? Fue que me dijo, es que tu hija es como yo, tu hija puede ver cosas. Dice, así que cuando tu hija te diga algo, ¿te acuerdas que nos dijo? Créanle. Todo lo que ella te diga, créele, porque sí está pasando. Entonces le explicamos lo que ella veía y ya me dijo, es que la persona que estaba dentro de tu casa ya está afuera. Dice, ya está afuera. Dice, ahorita él anda desesperado porque ya no haya por dónde entrar. Dice, porque tu casa ya quedó cubierta, quedó sillada. Dice, entonces ahorita él está afuera. Dice, y anda desesperado por dónde quererse volver a meter. Por eso fue que él nos explicó que pues tuviéramos cuidado con peleas, con cosas muy, muy, muy fuertes, todo ese rollo, porque pues sí, o sea, honestamente, pues cuando tú traes todo eso malo, pues llegan las cosas malas, como decía ahorita Geraldi, ¿verdad? Pero gracias a Dios, poco a poco aquí Ana fue dejando de verlo, ¿verdad? Sí, poco a poco, pero también es sorprendente que ella ha visto cosas. Hubo una Navidad que me dijo, esta Navidad va a estar muy triste, va a pasar algo antes de irnos y pasó algo. Entonces ahí nos damos cuenta que pues sí, tenía o tiene ese don de ver cosas, pero sí, cuando fue bautizada, sí se fue yendo, no al instante, se fue yendo poco a poco. Y porque sí miraba ya cosas, miraba a ese señor. Una vez me dijo que miraba a dos niños. Estábamos en el cuarto de lavado y de repente me dice, ma, mira un espejo lleno de sangre. Y ahí fue cuando empezó a decir, es que mira a los niños. Ay, ma, ahí están los niños otra vez. Pues sí, o sea, es feo porque Sí te ahora sacas de onda cuando también, ya son tus hijos. sí dices, o sea, sí, yo también miré eso y ahora que ella los mira y ella no tenía modo de saberlo porque pues, ya nunca se platicó de eso, era algo que platicábamos él y yo nada más. Y más que nada que a mí me impresiona porque pues yo provengo de una familia pues que tenemos un historial. La abuelita de mi papá pues se dedicaba a hacer limpias, todo ese rollo, mi abuelita, ¿verdad? Entonces siento, dice, bueno, nos platicaron, bueno, pues con mi sobrina, ¿verdad? Porque mi sobrina también tenía sus dones, de mirar gente ya fallecida. Entonces hagan de cuenta que pues después nos dijeron que porque ahora sí que todo esto se va pasando, ¿no? Todo se va pasando Descendencia. en generaciones. Entonces, así mi abuelita pues nos dio generaciones que pues ahora nuestros hijos por eso ven cosas, o como dice Geraldi, o sea, no sabemos en realidad Geraldine, su generación en realidad anterior, qué tan fuerte fue, que ella, pues sí, desde chica empezó a ver cosas y como dice ella, cuando estaba embarazada sentía más todavía esas cosas más fuertes, yo creo que por las niñas. Y, y pues sí, siempre mantenernos a escuchar a nuestros hijos lo que nos dicen, ¿verdad? Porque muchas de las Sí. veces sí es verdad lo que ellos están diciendo. Sí, es feo que, o sea, tu hijo te diga algo y tú no le creas, le digas estás loca o algo, no, o sea, créanle porque los niños pueden ver muchas cosas y pues no solamente fue ella, fui yo, fueron muchas personas y pues lamentablemente esa persona aquí estaba y no se quería ir. Ahorita ya se fue, o sea, ya no está aquí, echamos
Me acuerdo que ese día el diácono nos dijo que echáramos la sal que nos había sobrado, agua bendita, afuera, todo eso. Creo que hasta salimos con Akiana, ¿va? Nos dijo que Akiana lo hiciera también. Akiana, la más chiquita, que Pero también ella fue lo una hiciera. lucha de muchos días, meses, de orar, de sacar, de prepararnos. Y es como si nosotros decaemos, todo se viene abajo otra vez. Y si nosotros estamos firmes, siempre va a estar intacta la casa. Y pues sí, pues más que nada, pues algo que sí queremos compartir es que pues nosotros tenemos una protección muy grande. Aparte que pues nuestro papá nos ama, podemos decir que Dios también tiene sus favoritos. Gracias a Dios, a mí siempre me han dicho, ¿verdad? Que yo tengo un protector, yo tengo alguien que me protege a mí. Siempre me lo han dicho. Yo conocí a una persona que también se dedica a este rollo, ¿verdad? O sea, que sabe de estas cosas. Esa persona me decía, me acuerdo que me decía esa señora, usted es de la familia, tú eres como de la familia. Y yo le decía, ¿por qué, verdad? Pues me sacaba de onda, ¿va? ¿Por qué me decía eso? Y él me decía, es que tú tienes un protector, dice. Tú tienes un protector de luz. Y si tú estás muy bien protegido, dice. Entonces, obviamente que pues, como le platicaba a Geraldi, pues si te saca de onda, ¿va? Después que me diga cosas de mi esposa, de cosas que ella sabía por lo que pasaba a mi esposa. Entonces, hay gente allá afuera que sabe de este rollo, que está más adentrado en estos mundos, que nos pueden demostrar que así como existe lo malo, existe lo bueno, ¿verdad, mi amor? Sí, también vi un video hoy que tienes esos dones y si tú quieres, tú los puedes desenvolver más y todo, pero es difícil todo esto, es feo, no es algo que... Entonces hay muchas personas, las que son videntes, las que miran muchas cosas, que pues ellas deciden mirarlo y a lo largo de la vida miran y por eso ayudan a gente, pero hay personas como yo que no queremos, que lo dejamos y si no quieres, sí se va yendo con tu fe y todo, sí, sí te estancas, pero si yo quisiera, pues yo pudiera ayudar a personas, pero pues no, es algo difícil, es algo que tienes que estar mentalmente con Preparado, ¿no? Dios preparado para todo esto. Y Entonces yo no más que nada tener el permiso de Dios para hacer tener el estas permiso cosas. de Dios y pues yo no, yo todavía no estoy preparada, yo todavía no. Yo siento que uno nunca va a saber cuándo está uno preparado. Ah, Mm, Siento que Dios tiene sus elegidos también. Dios tiene tareas para mucha gente. Este, pero sí, siempre entendimos eso, ¿verdad, amor? Que siempre que tú quieras hacer algo, primero tienes que pedir la autorización de Dios, la sí. bendición de Él y más que nada la protección Mm, para poder hacer algo así. Es la protección porque son ámbitos, o sea, son planos totalmente ajenos a nosotros, donde estamos metiéndonos a algo donde tienes que estar seguro de qué parte estás. sí, sí, todo es difícil, entonces no, pues no, no es fácil. Yo una vez, pues me armé de valor, yo ya estaba cansada y sí, estaba leyendo mucho la Biblia. En ese momento tienes que estar preparado. Todas las noches yo leía la Biblia, rezaba un rosario, platicaba con Dios, y una vez me sentí con las agallas y todo y le digo a él que sí, yo salí aquí, empecé a escribir el nombre de todos los demonios que me habían dicho que pues había y empecé a sacar y yo me acuerdo que ese día pues sí, se me apagó la luz de este garage, como que la casa ya estaba limpia, pero aquí había algo. Y
yo estaba cerrado, yo cerré todo y empecé a orar aquí. Y sí, me acuerdo que me hinqué y todo y llorando, pidiéndole a Dios que sacara todo lo malo, que me perdonara de muchas cosas. Y fue cuando se apaga la luz y volví a escuchar así como un lamento de mujeres y lo de varios hombres así. Y duró como unos 2 minutos con la luz apagada y ¡pum! De repente se prende, pero me sentí bien porque sentí que todo eso se fue. Y creo que desde ese momento, ya he dejado de mirar cosas, se fue todo eso. No, no estoy diciendo que yo, ¿verdad? Pero yo siento que sí, desde ese momento se fueron muchas cosas. Sí, así como les contamos, hay varias historias que tenemos pendientes. También nos gustaría que compartieran sus historias con nosotros, acerca de sus experiencias paranormales. Claro que sí, las vamos a estar compartiendo aquí en el podcast de nosotros. Tal vez el tema paranormal creo que es un poco largo, ¿verdad? No cabe en un solo programa. Hay muchas experiencias más que tenemos que contarles. Por lo mientras, ahorita estas son las experiencias que tenemos aquí que Geraldine les compartió. Más adelante tendremos otro. Esperemos que nos manden sus historias para que nosotros podamos leerlas, contarlas a la gente para que vean que, pues sí, esto existe. Y yo creo que aparte en otros programas las han escuchado, ¿no? Sí, hay muchos programas que de muchas experiencias, muchas historias, mucha gente que, o sea, ha visto tantas cosas que uno tiene que abrir los ojos y saber que pues lo malo existe, pero también tenemos el poder que Dios nos dio de pues de cubrirnos con su sangre y que nada de esto te dé miedo, que tú puedes alejar a todos si tú tienes una fe grande. Y yo creo que más que nada lo más peor es tener miedo, ¿no? Porque eso es lo que Sí, los alimenta. porque ellos se alimentan del miedo y cuando tú ya no tienes miedo, sí se Se va, sí debilitan se y se van. debilitan y como ahorita miren, no sé qué hora es, está oscuro, allá se ve todo Todo oscuro y oscuro. aquí estamos Aquí estamos. y no hay miedo, ¿verdad? Ya. Pues más que nada que antes de hacer esto, pues uno se pone en oración. Uno pide protección, pide permiso acerca de lo que uno va a hablar. Y sobre todo que pues no lo hacemos con el objetivo de molestar a nadie. Simplemente de compartir nuestras experiencias. Y sobre todo por la protección de nuestro Padre, ¿va? Que nos cuida y nos protege en todo momento. Pero sí, esos son casos que no se dicen a la ligera, que creo que cuando los platicamos y los recordamos, sí nos trae buenos y malos recuerdos, Ujú. porque pues son cosas que no se dicen nomás así. Y hay gente que te escucha, no te cree, o gente que se va a burlar, o gente que también ha tenido experiencias y va a decir, no, pues toda esa gente que ha tenido experiencias, mándenos un mensaje para platicar, como él dice, pueden contarnos sus historias y nosotros platicarlas o venir aquí personalmente o no más de esto sino de muchas historias, hablar de ansiedad, tener testimonios. Es bonito que la gente escuche los testimonios de cada persona porque Dios nos dijo que tenemos que dar testimonio y que tenemos que ir a contar, a alzar la voz de lo que hemos pasado. Y pues sí, mi gente, esto fue hoy Paranormal, aquí en la cueva y sus secretos. Gracias, Geraldi, por compartirnos hoy este día acerca de lo que pasaste. Y pues aquí yo estoy, ahora sí que dando fe y legalidad a lo que Geraldi dice, porque muchas de las experiencias las viví con ella. Como dije, tuve que pasarlas con ella para ahora sí decir, cañón, y ponernos al Es tiro y que aprender. como que todo lo que he pasado lo paso yo y ya después a él le pasa, como que lo Sí, mejor no sé, ¿por qué será? pues no sé por qué será, pues es aprendizaje, ¿no? Porque ella aprende cosas y luego las aprendo yo.
Y después pues terminamos pues, siendo fuertes en un plano. O sea, es cosa de que aprendemos. Yo y Geraldi pues no somos perfectos, pero sí sabemos muchas cosas. Y cuando uno pasa por muchas cosas, hemos pasado por muchas cosas, es porque Dios quiere que este matrimonio sea fuerte, porque tenemos que dar un testimonio Y así va a ser. Muy pronto así va a ser. Muchas gracias mi gente por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos el próximo programa. En la semana les vamos a estar diciendo de qué se va a tratar. Pero muchísimas gracias mi gente. Aquí estamos. Ojalá disfruten este programa. Ojalá y les guste. Esto es solamente un poquito de lo paranormal. Prontamente ya tendremos una segunda parte para contar las historias de terror que nos han pasado. Pero muchas gracias mi gente. Nos vemos el próximo programa. Aquí está su casa. Cuando gusten, ¿verdad Geraldi? Aquí estamos para los que gusten. Hay que seguir, la vida es bonita y a darle, chicos, y todo, y pues escuchen el video, no se duerman, así que vamos. Y échale ganitas mi gente. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nos despedimos con un barullazo. Ahí con la gente de Cristian. Cristian las vende. Y las vende la paquetería El Valle, ¿verdad? Ay, ya me dolió la cola, bueno. Por eso ya no puedo hablar. Bueno, mira mi gente, cuídense mucho. Espérame, me dolió. Disculpen, detrás de cámaras. Hay errores técnicos por aquí. Chao mi gente, cuídense mucho. Bye.